A veces ocurren cosas en el mundo de tanta intensidad que resuenan en el tiempo. Producen una especie de eco. La historia del Titanic provoca un efecto particular en todo aquel que la escucha, casi como si se tratara de una historia bíblica. Ese barco inmenso, toda esa gente en medio del océano durante la noche, el iceberg, las señales de socorro. ¿Cómo nos imaginamos lo que pasó aquella noche fatídica? Hola viajeros temporales, ¿qué tal? Bienvenidos a la trastienda del señor Wayne. En este especial de Cine Móvil quiero primero mencionar y recordar a esas 1500 víctimas que el 14 de abril del año 1912 perdieron la vida en el Pacífico Norte. Iban a bordo de ese aclamado y majestuoso barco, enorme hasta el momento y el más lujoso de toda la historia, que era el mítico Titanic. Y no podía faltar en este especial de Cine Móvil este precioso barco por la compañía Atlas Collection, que no es muy famosa esta marca, pero tenía que tenerla aquí en la trastienda del señor Wayne. Vamos a hablar de su escala, vamos a hablar de sus terminaciones, acabados, pintura y muchas curiosidades sobre el suceso real que ocurrió ese fatídico 14 de abril de 1912. Así que, bienvenido a la trastienda Titanic y comenzamos. Bueno, viajeros temporales, en este especial de Cine Móvil vamos a hablar del RMS Titanic, que fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, y que fatídicamente se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. En el hundimiento del Titanic murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, lo que convierte a esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia. Cabe también destacar que entre estos 2.208 pasajeros iban 10 españoles, sí, como escucháis bien. Uno de ellos incluso pertenecía a la tripulación. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad y contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase, así como una potente estación telegráfica disponible para el uso de pasajeros y tripulantes. El barco estaba equipado con avanzadas medidas de seguridad como los mamparos de su casco y con puertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, y debido a las obsoletas normas de seguridad de la época, solo portaba botes salvavidas para 1.178 pasajeros, poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural, y un tercio de su capacidad total de 3.547 personas. A las 12 menos 20 del día 14 de abril, 4 días después de partir, a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, el Titanic chocó contra un mente por su sección de popa mientras la popa se elevaba, y en este tiempo varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue llenado hasta su máxima capacidad. Poco antes de las 2:20 del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie del mar fallecieron de hipotermia, aunque algunos fueron rescatados por los botes salvavidas. Los 712 supervivientes fueron recogidos por el transatlántico RMS Carpathia unas horas después. Por ejemplo, esos hombres que estaban jugando su partida de póker y, aunque estaba el barco totalmente inclinado, pues proseguían con la partida sin llevar mucho en cuenta lo que estaba realmente ocurriendo, o es que querrían realmente morir de ese modo. También que decidieron quedarse con sus maridos y hundirse con el barco en vez de montarse en un bote salvavidas. Curiosidades también, como por ejemplo el sacerdote que se le ofreció tener la posibilidad de montarse en un bote salvavidas y también lo rechazó para que subiesen las mujeres y los niños. Y ahora sí vamos a ver lo que es este barco tan... Lo dice todo. Imágenes de la época por los laterales. Y aquí vemos lo que es la representación del Titanic. Vamos a sacarlo del empaque. Vemos que trae también un blister de protección, el cual vamos también a retirar. Bueno, y aquí vemos ya esta preciosidad de barco
que lo he adquirido por un precio de unos 20 euros en AliExpress y es, bueno, tampoco es que tenga mucho detalle, existen otros barcos en el mercado de escalas mayores y yo en concreto quería este tamaño, que en concreto mide pues 22 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Cabe destacar que la escala de este barco es de 1 por 1250. Y ahora sí, vamos a verlo con más detenimiento. Nos viene con una base de madera en la que podemos leer RMS Titanic. Y está francamente genial. Está aquí anclada por unos tornillos y está fantástico todo lo que es el acabado de pintura y esculpido. Podemos aquí incluso leer la palabra Titanic. Aquí donde irían incluidas las anclas. Vemos lo que sería donde se situaría la primera clase, aquí estarían, la segunda clase y la tercera clase vendría a ser aquí. Esta zona de abajo, la zona flotante, en donde se situarían las calderas, que en concreto eran 29. Aquí vemos también las 3 hélices de las que disponía el barco, las cuales, sobre todo la central, no disponía de la marcha atrás, que también fue un impedimento para poder evitar lo que es el iceberg. Vemos la parte de arriba, que está fantástico, y vemos también estos mástiles. Vemos que no trae ninguna cordonería y vemos también las 4 míticas chimeneas del Titanic, de las cuales también cabe destacar que una de ellas, esta primera, era meramente decorativa, además de servir de respiradero para las otras 3. Las 3 estas eran funcionales. Vemos la cantidad de detalle que tiene este barco, porque es que tiene un pintado totalmente excelente. Y por el precio que me ha costado, la verdad que está genial. Yo ya os digo, también por el tamaño, me parece muy buena adquisición, porque la historia del Titanic a mí la verdad que me apasiona un montón. Vemos también el detalle de los botes salvavidas. Cabe destacar también como curiosidad que se iban a colocar 64 botes en el barco. Al final fue reducido por 32 y a la hora de partir, unos días antes, pues quedaron solamente 20 botes en el barco. Todo por mera estética, que se podían haber evitado muchas más muertes de las que realmente ocurrieron. Vamos a ver ahora lo que tendría de peso. Este barco pesa 136 gramos y he comprobado que tiene aspecto de metálico, pero no. Con un imán vemos que no, que es de plástico, seguramente de PVC, pero tiene un peso bastante considerable. Quiero que sigamos viéndolo, como por ejemplo la bandera esta de color rojo con la estrella blanca de la White Star que tenía este barco como compañía. Vemos también aquí el detalle donde se alojaba la tripulación principal. Aquí sería el capitán, los comandantes, los suboficiales, sería toda esta zona de aquí delante. Aquí sería donde se divisó la primera vez el iceberg y la verdad que no le falta ningún detalle. Hay barcos que ya os digo son mucho más caros, más majestuosos, con más detalle, pero es que este barco no le falta de nada. Vemos incluso aquí pequeñas escaleras, la zona final de la popa, que está francamente genial. Lo que os he comentado de las hélices, fantásticamente pintadas, no le falta ni un detalle. Ese color dorado está fantástico, y también este color así caoba que tenía esta madera, que fue también pintada gracias a unas pinturas que consiguieron por un árbol, no recuerdo muy bien el nombre, de las Islas Canarias de España. Pintaron lo que es la cubierta, como dato curioso. También quiero destacar que aquí, donde paseaba la primera clase, toda esta zona de aquí arriba, tenían habitaciones especiales para alojar a los perros. En concreto, subieron 13 perros a este barco, los cuales solamente pudieron recuperar a 3. Los demás pues se ahogaron. Manda narices que se muera la gente si se salen perros. Es que... Bueno, la parte delantera, lo que es la proa, está fantástica.
como podéis observar. Aquí también podemos leer la inscripción de Titanic. Vemos también este detalle, estas vidrieras de aquí, que son para los salones principales del comedor, que sería también de la primera clase. Los de tercera clase no verían ni la luz del día, vamos. Abajo del todo. Cabe destacar que los billetes para embarcar en este barco de primera clase vendrían costando unos 1.500 euros, de segunda clase unos 1.000 euros y de tercera clase unos 800 euros. O sea, este barco de barato tenía muy poco. Y hasta aquí el vídeo de hoy, viajeros temporales. Espero que hayáis aprendido alguna cosita nueva, seguramente que sí. Esos 4 años de construcción que tardaron 2 horas y media en hundirse, y los restos de este barco que están a casi 4 kilómetros de profundidad, los cuales fueron descubiertos hasta 1985, y no dejan de encontrarse auténticas maravillas y secretos. Tenía que tener esta representación en memoria de todas esas 1.500 víctimas que perecieron aquel 14 de abril del 1912, y sin duda esta es una gran obra de arte. Sin más, dale un buen like, suscribíos al canal si no lo habéis hecho, para ver más vídeos como este, compartid en redes sociales, activad la campanita para que no os perdáis mis próximos vídeos, escribid abajo en el tablón de comentarios todo cuanto queráis y nos vemos en el siguiente vídeo de Cine Móvil, en el que hablaremos de